Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por una vez más permitirnos estar reunidos por medio de la tecnología para tener esta clase que continuamos con el módulo del Espíritu Santo, y lo que vamos a seguir hablando hoy es acerca del Espíritu Santo en base al siguiente fruto. Recuerden que es un solo fruto, no son frutos, sino es un solo fruto, y hoy vamos a hablar de la paciencia. Una de las cosas que debemos de aprender hoy es que necesitamos entender, ver el fruto del Espíritu no como algo muy lejano, sino como algo que Dios quiere establecer en nuestras vidas. En otras palabras, lo que debemos entender es, no es que sea un nivel muy alto, muy grande, como quien dice, para nosotros no poderlo alcanzar, sino que al contrario es algo que nosotros debemos de entender, que si tenemos comunión con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer las cosas como nosotros debemos de hacer. ¿O qué es lo que espera Dios? Que nosotros manifestemos el fruto del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos y poder hablar de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos dirijas, y que nos des la fuerza, la guianza y el fuego de tu presencia para poder hacer lo que tú quieres con nuestras vidas. Padre, te adoramos y te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, el fruto del Espíritu, vamos a hablar hoy acerca de la paciencia. Entonces, Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahora, paciencia, benignidad y bondad son los tres que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles van a ser los objetivos que vamos a tratar de alcanzar hoy? Es, número uno, comprender que la paciencia contribuye a la formación del carácter. Número dos, aplicar a diario las 6 manifestaciones del fruto de la benignidad. Y tercero, ser de excelente testimonio que refleje a los que nos rodean la bondad de Dios. Entonces vamos a empezar con el fruto de la paciencia. ¿Qué significa paciencia? Significa perseverante. La palabra paciencia por lo regular a muchas personas no les gusta debido a que significa que hay que soportar, que hay que aguantar. Pero la paciencia en Hebreos 10:36 dice porque es necesaria la paciencia, escuche bien, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Entonces, la palabra paciencia viene de dos etimologías griegas. Una es upomone, que traducido significa resistencia, constancia y entereza. O sea, en otras palabras, capacidad de resistir ante las circunstancias que no pueden ser cambiadas. La segunda es macrotomía. Yo no sé hablar griego, así que me van a perdonar, ¿no? Que significa longanimidad, o sea, temperamento de larga reacción. En otras palabras, lo que nos está diciendo es, la paciencia es mantenernos estables, siendo los mismos ante una presión, ante una circunstancia que nosotros no podemos cambiar. Entonces, nosotros debemos de entender lo que habla Pablo en esta clase o en esta charla es que la paciencia como fruto del Espíritu Santo es el soportar las pruebas sin murmuraciones y de igual manera las acusaciones de los opositores por la causa de Cristo. Mire lo que dice una vez más. O sea, la paciencia es soportar las pruebas sin murmuraciones y de igual manera las acusaciones de los opositores. En otras palabras, cuando se nos levanta un falso, cuando se nos presiona por alguna circunstancia, nosotros debemos de tener la suficientemente temperamento de soportar, tener un temperamento sólido, firme, que no se mueve ante las circunstancias que son adversas. Uno de los problemas que a veces las personas tienen a menudo es que hablan demasiado o contestan rápido. La palabra de Dios dice que en la mucha palabrería no falta el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros somos impacientes
y nos sucede algo, nosotros reaccionamos emocionalmente y a veces no medimos las palabras, no medimos lo que decimos, sino que sin pensarlo lo hablamos. Y por eso a veces dañamos a nuestra propia familia, dañamos a nuestros amigos, dañamos a aquellos que están cerca de nosotros. Entonces, lo que quiere decirnos el Señor es que el Espíritu Santo quiere manifestar el carácter de Cristo en nosotros. O sea, cuando nosotros decimos, tal vez alguno de ustedes me estará diciendo, bueno, hermano, pero es que yo no soy paciente, yo me desespero rápidamente, yo soy como una mecha corta, rápido me enciendo. Sí, pero el Espíritu Santo lo que nos está diciendo es, si tú caminas conmigo, si tú me buscas, si tú estás en constante comunión conmigo, entonces la paciencia de Cristo se manifestará en tu vida sin que sea forzada. Yo siempre he dicho esta palabra. Algunas personas dicen, hermano, es que a mí me cuesta ser cristiano. Sí, porque tú estás tratando de ser cristiano en lugar de ser cristiano. No es lo mismo que un beisbolista que esté tratando de ser futbolista, que un futbolista diga, voy a jugar porque lo sabe hacer, porque le nace hacerlo. Cuando nosotros tratamos de ser cristianos, entonces entramos en un problema, estamos tratando de ser alguien que nosotros no somos. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe nuestra vida, entonces nosotros somos lo que Él quiere que seamos y es sencillo hacer lo que Él quiere. Entonces, una persona que es paciente es apacible, amable, constante en toda circunstancia. La verdadera prueba de la paciencia no está en esperar, sino en cómo nosotros reaccionamos ante las circunstancias adversas. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ninguna cosa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es necesario la paciencia en la vida cristiana para que nosotros entendamos lo que el carácter de Cristo, que Él fue paciente hasta la muerte. Entonces, qué espera el Señor de nosotros? Que nosotros podamos manifestar un carácter sólido, un carácter firme ante las circunstancias que hay en la vida. ¿Cómo reacciona usted cuando lo presionan en su trabajo o lo presionan en la familia? Me recuerdo yo cuando vine a este país, una persona se acercó a mí y un trabajador que estaba arriba de mí, yo apenas estaba trabajando y no sé cómo salió que me preguntó de la religión. Entonces yo le dije, yo soy cristiano. Entonces me dijo, oh, tú eres de los hipócritas. Entonces yo le dije, bueno, yo no sé cuáles son esos. Le dije, yo solo sé que soy cristiano. Entonces uno apacigua con la palabra cuando uno es paciente en lugar de uno reaccionar ante las circunstancias. Yo siempre he dicho que la paciencia debe de tener dirección. La paciencia no es simplemente soportar y aguantar que todo el mundo se pase sobre mí y que haga lo que quiera. Sí, yo soy cristiano, tengo que soportar. No, eso no es la paciencia. La paciencia tiene dirección. Yo siempre he dado este ejemplo. La paciencia es como cuando usted no tenía carro y usted tenía que ir en el autobús. Por ejemplo, nosotros usábamos siempre el autobús número 4 o 304. Y yo me recuerdo que cada vez que yo me iba a la parada del bus, habían otros números de buses que iban, pero yo esperaba el número 4. Entonces, la paciencia era esperar sabiendo que el número 4 iba a llegar y en ese me tenía que ir yo. Eso se llama paciencia. O sea, paciencia con dirección. O sea, yo soy paciente porque tengo un resultado favorable. La pregunta es, ¿para qué debo tener paciencia? ¿Por qué debo de tener paciencia? ¿A causa de qué debo de ser paciente? ¿Cuáles son los resultados que yo los voy a lograr si me mantengo paciente?
¿O hacia dónde llegaré o qué alcanzaré si soy paciente? Todas esas preguntas debemos de hacernos, porque cuando nosotros queremos ser pacientes a la fuerza, manifestar la paciencia, no lo podemos alcanzar ni lo podemos lograr, porque sencillamente nos estamos forzando en hacer algo que no sabemos para qué. Es como cuando a un niño le dan brócoli. Dice, ¿yo para qué quiero el brócoli? Bueno, que es bueno para tu salud, bueno para esto. Bueno. Y el niño dice, yo no entiendo nada, yo no quiero eso. Pero cuando eres grande lo agarras porque sabes que tiene vitaminas, tienes un resultado. Entonces la paciencia debe de ser siempre guiada porque debemos de tener, porque nos indica hacer algo. O sea, yo soy paciente porque al ser paciente voy a lograr algo. Si soy paciente en las pruebas, cuando la gente se levanta contra mí, cuando empiezan a murmurar de mí, yo soy paciente porque sé que Dios me va a dar la victoria y sé que yo voy a salir de esta prueba sin amargura, sin rencor y sin dolor. Cuando soy paciente en mi casa y no contesto rápido cuando mi esposa está molesta, o en el caso tuyo, tu esposo está molesto y no contesto, sino que me detengo, voy a lograr que mi matrimonio se apacigüe y camine en un mundo diferente al que está marcado. Cuando yo no le contesto rápido a mis hijos y no soy agresivo, sino que soy paciente esperando la reacción tardía, entonces lograré tener más amistad con mis hijos. O sea, en otras palabras, la paciencia debe de tener dirección, no simplemente es una emoción, no simplemente se nos está forzando a ser pacientes porque debemos de ser pacientes, no, porque la paciencia nos lleva a algo más grande. Porque dice en 1 Pedro 2:20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué fue paciente él? Porque quería ganarnos, salvarnos, darnos un beneficio. Entonces yo tengo que entender que voy a ser paciente porque el Señor me enseña a ser paciente, porque teniendo la comunión con el Espíritu Santo, yo puedo tener esa paciencia, porque esa paciencia me va a poner en lugares más altos, esa paciencia me va a llevar a tener un matrimonio mejor, esa paciencia me va a hacer ser un mejor padre. Entonces hay objetivos que lograr cuando yo soy paciente. Yo no sé si me entendieron o no. Espero que sí. Eso es en base a la paciencia. Ahora sigamos otra parte del fruto, que es la benignidad. El fruto del espíritu, la benignidad, que por ejemplo, en la Reina Valera se traduce como benignidad. Sin embargo, en la versión internacional se traduce como amabilidad. ¿Qué es el fruto del espíritu? Como amabilidad es tratar a los demás como queremos que nosotros nos traten. En otras palabras, tenemos que entender, si yo tengo comunión con el Espíritu Santo, si yo camino con él todos los días, mi carácter tiene que ser amable con los demás. Yo estoy en contra de aquellos que se llaman cristianos y que son líderes o que ejercen un liderazgo y que son enojados, que son siempre violentos, que andan siempre golpeando a los demás. Eso no es un fruto del Espíritu, no es el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es ser amables. Ahora usted me estará diciendo, pero ¿qué pasa si las personas son así? No, es que las personas son como son, pero yo tengo que manifestar lo que es el amor de Dios. Yo tengo que manifestar el fruto del Espíritu. Y en esta palabra, el fruto del Espíritu es ser amable. Si nosotros aprendiéramos a caminar, porque dice en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros también con ellos. En otras palabras, si a mí me gusta que me traten bien, yo voy a tratar bien a los demás. En cierta ocasión, una persona que ejercía un liderazgo, una vez por alguna circunstancia, me empezó a gritar por algo que yo no había hecho, o no había ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Entonces yo vine y con amabilidad lo paré y le dije, un momento, yo nunca te he gritado,
y tú no tienes derecho a gritarme, porque yo te he tratado bien siempre. Y esta persona se le rebajó todo el enojo, toda la ira y me pidió perdón. Dice, disculpa, me estoy alterado. O sea, nosotros tenemos que ser amables con las personas. No podemos ejercer un liderazgo o no podemos ejercer algo si siempre andamos gritando, porque dice que nosotros, el fruto del Espíritu, si yo estoy con el Espíritu Santo, tengo que ser amable. Y cuando estamos diciendo de ser amable, no quiere decir que nosotros vamos a ser sonrientes de que el mundo, oh, todos somos, nos amamos. No, siempre van a haber situaciones que enfrentar, pero nosotros tenemos que aprender que debemos de ser amables, respetuosos con los demás, especialmente con los de la casa. Yo por lo regular a veces noto algunas circunstancias y algunos son más amables con las esposas de otras que con su propia esposa. No, primero tiene que estar la amabilidad en tu casa, porque es la presencia del Espíritu Santo y luego la manifiestas con los demás. Lucas 6:27 dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Mire lo que está diciendo Jesús. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como querráis que hagan los hombres con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. Cuando Jesús estaba hablando esta palabra, tenemos que ver el contexto de lo que estaba pasando en Israel. Israel había sido invadido por Roma. Los romanos tenían el control de todo Israel. Entonces, en ese tiempo, lo que sucedía es que se quería ejercer el Antiguo Testamento, matar a tus enemigos, odiar a tus enemigos. Y cuando a alguien le pedía, los romanos estaban ahí, forzaban a los judíos. Le decían, ¿sabes qué? Llévame esta capa para allá o dame tu capa. Entonces ellos se sentían obligados a darlas. No lo daban por amor, sino que lo daban forzados, dominados, subyugados por el gobierno. Entonces Jesús cuando viene, ellos están esperando que Jesús se subleve y haga una guerra. Sin embargo, Jesús le dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen. En otras palabras, le está diciendo, aunque los romanos nos están dominando, aunque estamos subyugados ante él, hacer el bien, porque el hacer el bien cambia las circunstancias de la vida. Entonces, el carácter de Dios se debe de manifestar en el fruto de la benignidad, del amor. Número uno, en amar a nuestros enemigos. Ahora, usted me estará preguntando, ¿cómo puedo yo amar a mi enemigo? O sea, para mí el amor está relacionado con el perdón. Si alguien te hirió, si alguien te ofendió, no quiere decir que tú lo vas a amar y vas a andar con él paseando después. Por ejemplo, a mí me vienen muchas personas y me dicen, fui abusada sexualmente por alguien. ¿Cómo puedo yo? La Biblia dice que debo de amarlo. ¿Cómo puedo yo amarlo si él me hizo tanto daño? Y cuando se habla de amar, se habla de perdonar. No quiere decir que vas a seguir formando una amistad, sino sencillamente tú estás dispuesto a perdonarlo a pesar de que te hizo daño. Luego dice, hacer bien a los que te aborrecen. Muchas veces nos topamos con personas que nos hacen daño y de repente están pasando por circunstancias difíciles y ahí es donde nosotros podemos hacer bien a aquellos que nos hacen daño. De luego dice, bendecir a los que os maldicen. O sea, en otras palabras, cuando te están haciendo, cuando te están maldiciendo, en lugar de tú soltar palabras de maldición sobre ellos, también tienes que aprender a bendecirlos y no de una forma sarcástica, porque hay personas que digo, oh hermanito, yo te bendigo aunque me estés maldiciendo, te bendigo, pero Dios se encargará de ti. No, eso no es bendición. Eso está diciendo, te la vas a ver con Dios y te vas a ver que te va a ir peor. O sea, estás sembrando una venganza. Entonces, estar dispuesto, dice, a soportar las afrentas. O sea, cuando alguien por causa del evangelio te está presionando, se está burlando, tú tienes que aprender a hablar, a poder estar dispuesto a soportar esas pruebas sin llegar a una pelea.
Así, por eso es que dice, así que todas las cosas que os queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿No se han dado cuenta que hay, en la iglesia, dentro de la iglesia, y no estoy hablando de la iglesia nuestra, dentro de todas las iglesias, siempre viven peleándose las personas? Que no me miró, que sí me miró, que no me dijo esto, que no me dijo aquello. Y si nosotros aprendiéramos a tener comunión con el Espíritu Santo y aprender a hacer las cosas con amabilidad, con respeto a los demás, déjeme decirle que tuviéramos una iglesia fuerte, poderosa, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, aquí terminamos el don de lo que es amabilidad o benignidad, y ahora seguimos con el otro, perdón, con el fruto que es bondad. La bondad la bondad, ahí está, el fruto del espíritu, la bondad, hacer un beneficio a alguien con o sin merecerlo con fin de salvarlo. La bondad de la naturaleza de Dios. Bondad quiere decir ser bueno, tener la naturaleza de Dios, y Dios es bueno. Es ayudar a alguien, darle un beneficio a alguien con tal de manifestar la obra de Dios, pero aunque esta persona ni siquiera lo merezca. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de tener bondad, tenemos que entender, nuestro corazón debe de estar ligado o pegado a Dios, de tal manera que nosotros seamos buenos. Por eso se recuerdan cuando Jesús dijo, sed santo como vuestro Padre es santo. Mi Padre es bueno y trabaja a esta hora. Siempre Jesús estuvo hablando de eso. ¿Por qué? Porque la bondad significa que se cumple el propósito de Dios. Dios nos amó sin nosotros merecer nada. Nos mostró su favor, nos mostró el ser bueno con nosotros cuando nosotros no podíamos ni siquiera hacer nada para salvarnos. Entonces, la bondad es algo que nace en Dios, que siempre Dios está dispuesto a querer ayudarnos, porque dice la palabra que cuando Jesús lo abofeteaban, cuando se burlaban de él, él no contestaba ninguna palabra. Cuando la mujer aquella la encontraron en adulterio y la iban a matar, dice que Jesús le dijo, ¿quiénes son los que te acusan? Y ella dijo, ninguno, ni yo te acuso, dijo Jesús, solo vete y no peques más. O sea, la bondad de Dios es grande, y esa es la bondad que nosotros debemos de tener. Hoy día el Internet se hace tantas cosas, se comentan tantas cosas. Si alguien da una ofrenda, si alguien ayuda a un país, que por qué lo ayudó, que mejor no ayude, que mejor esto, que lo otro. Se ha perdido lo que es el ser bueno. Hay gente buena, perdone lo que le voy a decir, hay gente a veces buena que ni siquiera conoce a Dios, y eso debería ser vergüenza para nosotros, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a tener un corazón bueno. Yo no sé si ustedes están familiarizados, pero Pablo y Bernabé eran dos, en la Biblia, eran dos que andaban predicando la palabra. Pero una vez a Juan Marcos, el que escribió el libro de Marcos, no se quiso ir con ellos. Entonces Pablo se enojó y molestó y dijo, yo no lo quiero más. Entonces, cuando Bernabé vio que Pablo se había enojado y lo había, dijo, yo no lo quiero, si nos abandonó, yo no lo quiero más en este ministerio, vino Bernabé y lo tomó y dijo, yo me lo llevo. Y él se lo llevó y lo discipuló, y después se lo volvió a traer otra vez a Pablo y trabajaron juntos. Bernabé manifestaba un carácter de Dios muy grande, porque cuando los discípulos, cuando Pablo se convirtió, antes era Saulo que perseguía a la iglesia, cuando se convirtió Pablo, entonces los discípulos mismos de Jesús le tenían miedo. Sin embargo, Bernabé tomó a Pablo y lo discipuló. Quiere decir que la bondad hace cosas poderosas cuando nosotros entendemos que es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros debemos de mantenernos en esa comunión con el Espíritu Santo. Debemos de mantenernos siempre en esa búsqueda de Dios, es tener contacto con la palabra todos los días, para que el fruto, lo que es la paciencia,
no sea algo forzada dentro de nosotros, sino que sea la evidencia de estar con Él y que también la amabilidad sea el sello de nosotros como cristianos, que nuestro carácter se muestra. Ahí viene el hermano fulano, qué alegría da verlo, qué alegría darlo a un abrazo o saludarlo y no que digan, ese ni habla, nunca habla. A veces nos pasa eso. Entonces, tenemos que manifestar los dones del Espíritu Santo. Dios quiere que tengamos su carácter y que manifestemos su bondad. Así que vamos a orar para dar terminada esta clase. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú manifiestes tu poder en cada persona que está escuchando esta clase y que puedas manifestar tu poder para que puedan tener la paciencia, la bondad, la benignidad, que puedan manifestar los dones de tu Santo Espíritu en todas las, perdón, el fruto de tu Santo Espíritu en todas las cosas que ellos hagan. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos tu favor sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Y quería hacerle un pequeño repaso, pero mientras tanto, yo sé que la mayoría ha trabajado durante toda la semana, tal vez usted se sienta cansado y a veces como que el cuerpo no quiere, estírese, está en su casa, no se preocupe, ¿ok? Esté en su casa, estírese y diga, ok, ya estoy listo para seguir adelante. Vamos a estudiar hoy la lección, la unción para ganar. Seguimos hablando de las estrategias del ganar y hoy nos toca la unción para ganar. Y tenemos la lectura en Segunda de Reyes 4:8 que dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí, una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Ay. Vamos a ver los objetivos que tenemos para esta clase. Los objetivos que tenemos para aprender en esta clase, entender plenamente el desafío que implica ganar almas. Entender que la compasión, está mal escrito, es uno de los motores del que gana almas. Reconocer la necesidad y el poder de la oración en la obra evangelística y vamos a ver algunos principios fundamentales de un ganador de almas. Y pásame la siguiente. Quiero que vean esta imagen. Como pueden ver, tenemos unas huellas. Tenemos unas huellas pequeñas como unas huellas grandes. Y vamos a hablar de las huellas son tan grandes o tan profundas dependiendo de tan grande o tan pequeño el animal en este caso. Pero eso es cuando tenemos una huella. En este caso es un sello. El Señor ha puesto un sello en nosotros que eso nos identifica. Usted sabe por esas huellas que son de un perro, que son de un pájaro, un elefante. Entonces, nosotros ahora tenemos el sello del Espíritu Santo, lo que nos identifica como hijos de Dios. Pero hay otras cosas que nos identifican aparte del Espíritu Santo, como por ejemplo, ¿es usted rencoroso? ¿Es usted una persona muy temerosa? ¿Cómo lo conocen a usted los que viven con usted o los que conviven con usted? Tal vez los más cercanos, su familia, sus compañeros de trabajo. ¿Qué dirían? ¿Cómo se lo identifican a usted? ¿Qué diría un miembro de su familia? ¿Cómo lo identificaría? Vamos a ver ahora la vida de Elías. Elías tenía una marca específica, una huella específica, que era la unción del Espíritu Santo. Y podemos ver en la Biblia la vida de Elías y vemos cómo Dios lo usó tremendamente para unos momentos muy difíciles en el pueblo. Y Eliseo, que vino a ser su discípulo, pudo notar esa marca que había en Elías.
y dice, yo quiero una doble porción de eso. Yo no me conformo con un poquito, yo quiero el doble de lo que él tiene. Y dice que Eliseo recibió la doble porción de la unción que había habido en Elías. Cuando él hablaba, o cuando estoy hablando de Eliseo, cuando Eliseo hablaba, dice, la palabra salía con autoridad, salía con poder. Y en este caso, la historia de la mujer tsunamita, de que ella era una mujer importante, me imagino, de la sociedad, que tenía dinero, tenía negocios, pero dice que a pesar de que ella tenía una posición importante, ella no dejó de reconocer la unción que había en el profeta. Y por eso le abrió la puerta de su casa para invitarlo a comer. Y no solo eso, le mandó a hacer un cuarto para que cuando él pasara por ahí, dice que él allí se venía a quedar a su casa para descansar. Y aunque ella dice lo hacía desinteresadamente, um, Eliseo quiso recompensar su amabilidad de alguna manera. Era una mujer que lo trataban muy bien a él y a su siervo. Entonces, él quiso devolverle el favor y se dio cuenta que no tenía hijo y le profetiza, le dice, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y así fue. Pero, ¿qué pasó? A la edad de 12 años, este muchacho se enfermó. Y no solo se enfermó, sino que murió. Y vemos que el siguiente paso es el ganador de almas debe saber con qué se enfrenta. En Segunda de Reyes 4:32, esta historia está en Segunda de Reyes 4, y dice, venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Aquella mujer quedó, yo no me puedo ni imaginar el dolor que pudo haber sentido. Imagínese morir su muchacho. Yo no sé, nunca he pasado eso, no sé exactamente lo que se siente, solo puedo imaginarme. Y haber sido un dolor muy fuerte, pero además de eso, no era cualquier hijo, era su único hijo también. Y pues el dolor era muy grande, pero ella con determinación decidió acudir al profeta. ¿A dónde acudimos nosotros cuando enfrentamos un problema? Cuando la situación se pone difícil. ¿A quién acudimos? Contésteselo usted mismo. Decidió acudir al profeta para buscar una respuesta a su situación. Ella pudo discernir que el criado de Eliseo, que se llama Giesi, no tenía la misma medida de fe que el profeta. Aunque Giesi había hecho lo que Eliseo le había mandado, no tuvo respuestas. Entonces la mujer le dijo al profeta que ella quería una respuesta, ella anhelaba que Dios le contestara. Y es cuando vemos que Eliseo llega a la casa, dice, y el niño está muerto. No estaba dormido, estaba muerto. Y allí él pudo entender la situación. Él tuvo compasión de lo que esta familia estaba pasando. Él no se puso a decir, bueno, pues si ya se murió, ¿qué podemos hacer, va? No, dice que tuvo compasión por esta familia. Y cuando vio que la situación estaba seria, dijo, pues hay que tomar acción. Creo que todo lo que un ganador de almas tiene que confrontar es la condición espiritual. Esto siempre lo llevamos a lo espiritual. ¿Cómo está el mundo en este momento? No le voy a decir de todo el tiempo, pero estamos en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Como dice, muerto en sus delitos y pecados, dice la palabra. Y están muertos espiritualmente. Son cuerpos caminando, pero están muertos sin el Señor. Y el único que puede revivir sus vidas y tocar sus corazones, transformarles, es Cristo Jesús. Y mire el relato, hermano Castellano nos cuenta que él sufrió un atentado donde recibió 5 impactos de balas. Y aunque era, dice, un decreto de muerte para mí, la fe de mi esposa fue determinante.
Claudia me tomó del brazo y con autoridad me dijo, César, no te mueras. Pude oír su voz a lo lejos y luego oí otra voz que me preguntó, ¿crees que vas a vivir o a morir? Y dice, y yo dije, quiero vivir. Y Dios en su misericordia me prolongó la vida. Estoy seguro, dice, que si mi esposa no hubiera intercedido, hubiera peleado la batalla, yo no estaría aquí. Y eso es lo que a veces nosotros tenemos que aprender a hacer. Ser aliados del Espíritu Santo y poder pelear esa batalla, que el Espíritu Santo nos guíe cómo pelear cada batalla. De igual manera, dice, no debemos tampoco desmotivarnos ni quejarnos al ver cómo el pecado endurece el corazón de las personas. Por el contrario, debemos esforzarnos y con diligencia llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas que están en nuestro camino, ¿verdad? Dios usa nuestras palabras, Dios usa nuestro ser para que por medio de nuestro testimonio podamos dejar huella en la vida de ellos, pero una buena huella, que ellos se recuerden, cuando los recuerden a usted, se acuerden, gracias a Dios porque me encontré con esta persona, yo conocí al Señor. No podemos ganar con incredulidad. ¿A qué me refiero? El siervo de Eliseo, Giesi, fue a ponerle el bastón al niño, pero nada sucedió. ¿Por qué? Porque él en sí tal vez no lo creía que podía resucitar el niño. Y cuando nosotros nos acercamos a una situación así, no podemos llegar al problema o ayudar a alguien si nosotros no creemos que Dios lo puede transformar. Déjeme contarle algo. Mi mamá tenía un hermano por el cual siempre orábamos. Y cada vez que hacíamos oración de 3, el nombre de ese hermanito de mi mamá siempre estaba ahí. Él vive en Guatemala, pero tenía problemas de licor, problemas con la familia, bueno, líos de todos los tenía. Y toda la familia decía, no, anda más perdido que saber qué, y ya no hay esperanzas para él. Y mi mamá me decía, ponlo en la lista de oración a tu tío. Tal vez hace algún milagro el Señor, pero así como sin ganas, ¿no? Un día recibe una llamada y le dicen, ¿estás sentada? Porque te queremos contar que anoche tu hermano Carlos aceptó al Señor en su corazón. Mi mamá dice, no lo puedo creer. Le digo, ¿y qué es lo que no puedes creer? ¿Que Dios hizo el milagro? Porque a veces nos pasa así. Estamos orando, pero estamos incrédulos. No creemos que Dios lo pueda transformar. No decimos, es que es tan malo o está en una situación difícil. Mire cómo está de la situación con él. Ya no hay solución. Dios puede transformar la solución, la situación, como lo hizo con mi tío. Y de esto ya han pasado, le voy a decir, unos 10 años y él todavía sigue firme sirviéndole al Señor. Se ha metido a la iglesia y al Señor con todo su corazón. Hoy ya es líder y el Señor lo está usando tremendamente para ganar a sus ex amigos borrachos, porque ahora también varios de ellos ya han venido a los pies del Señor. El Señor puede hacer grandes cosas y tenemos que orar con esa fe. Dice que Eliseo y Giesi nos enseñan 2 tipos de fe. Giesi no tenía un nivel de fe, pero muy poquito. No podía creer que Dios podía resucitar a este niño. En cambio, Eliseo, él creía, él había sido discípulo de Elías. Y Elías había resucitado al hijo de la viuda. Bueno, a través de Elías Dios lo resucitó, ¿no? Pero Elías de plano se lo había contado a Eliseo. Entonces Eliseo había activado su fe y dijo, cuando Elías oró por este niño, él resucitó, pues orando va a resucitar. Dios lo puede hacer de nuevo. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tomar, especialmente para orar por alguien, para que el Señor lo salve. Y por esta razón, la mujer tsunamita no buscó a Giesi, sino fue directo con el profeta, porque pudo discernir que en él había otra clase de fe.
La siguiente, el poder de la compasión. En 2 de Timoteo 2, 1 y 2 dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Como les decía anteriormente, Eliseo había sido discípulo de Elías. Elías lo enseñó muy bien a Eliseo. Eliseo aprendió de su maestro y nosotros tenemos la responsabilidad de esto que estamos haciendo ahora, enseñándole, pero no solo con palabras, sino también con práctica. Tenemos que enseñarle a otros cómo crecer cuando vienen al Señor para que crezcan y puedan después ganar a otros para el Señor. Y Eliseo fue lo que estaba haciendo. Eliseo supo de lo que Elías había hecho y él ahora creía que el Señor podía volverlo a hacer y él estaba orando por un milagro. Ahora en el caso de la tsunamita, su hijo estaba muerto. Sin embargo, Eliseo pudo entender que Dios actúa diferente en cada situación. Y él no se desanimó porque él le dijo a su siervo, ve y ponle mi bastón, ¿no? Ponle mi báculo, dice, es como un bastón, y pónselo en la cabeza al niño. Y cuando regresó el siervo y le dice, no, pues no pasó nada. Él no dijo, bueno, pues ya no pasó nada, ya no voy a hacer nada. Esto nos indica a nosotros que a veces necesitamos hacer las cosas de diferente manera. Eliseo sabía que Dios lo podía hacer otra vez, pero que Dios usa a veces situaciones diferentes. Las enseñanzas a veces que nosotros damos, dice, a veces solo llegan a la mente de la gente, pero no bajan al corazón. Es como ponerle el báculo nada más. No trae vida, no trae poder, no trae unción. Y eso fue lo que pasó. Giesi no tenía la unción para poner el báculo. No era el báculo en sí, no era el bastón en sí el que iba a hacer el milagro, era la fe que él iba a poner a través de tocar a ese niño. Y de esa manera, a veces damos el mensaje y usted dice, no, pues no pasó nada. Por eso algunos han escuchado bonitos mensajes y nada pasa porque no, solo lo tocaron con un báculo, no hubo unción, no había poder para transmitir vida. Dios anhela que en nosotros haya compasión. Eliseo tuvo compasión de esta familia, sabía que había necesidad de un milagro e intercedió con ese auge, con ese fuego, con esa pasión porque Dios hiciera un milagro. Y nosotros debemos de la misma manera interceder para que Dios permita por medio del Espíritu Santo que nuestras palabras sean inspiradas por Él para que podamos llegar al corazón de las personas. Efesios 5:14, la parte B, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La siguiente, usar el sentido común. Debemos, bueno, el primero, sentido común. Eliseo no se frustró, sino que usó otro método. Analizó la situación, cerró la puerta y decidió probar de otra manera. A veces para nosotros los cambios son bien difíciles, ¿verdad? Es que yo siempre lo he hecho de esta manera y así tiene que hacerlo, no puede cambiar. Y va a haber veces que el Señor va a pedir que nosotros cambiemos algo de lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo, de alguna estrategia para poder llegar a esa persona. ¿Se acuerdan de lo que hablamos el viernes pasado de cómo Jesús se acercó a la mujer samaritana? Lo hizo de una manera que ella no lo rechazó y algo que ningún otro judío había hecho. Nosotros a veces vamos a tener que dejarnos llevar por el Espíritu Santo para poder llegar a esas personas. Debemos conquistar todo en el cuarto de oración.
En, en la Segunda de Reyes 4:33 dice, entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Muchas de las veces nosotros decimos, bueno, lo único que me queda es orar, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Buscar la presencia del Señor. Dice, el profeta asumió de una manera personal la aflicción de esta familia. Y a veces para poder interceder por alguien, nosotros tenemos que agarrar eso personal, ¿no? Como que fuera mi familia a la que le está pasando eso, como que es a alguien muy cercano a mí para poder interceder con pasión, con amor y de una manera eficaz. Y él tenía la fe de que este niño iba a resucitar. La amabilidad de esta mujer era la que había hecho un argumento a favor de ella. Y en el mundo espiritual, tanto que el profeta había le había preguntado si quería que intercediera por ella ante el rey. Pero ahora, viendo la necesidad de esta mujer, ella no le pide que interceda ante el rey, sino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el mismo Dios, para que el Señor extendiera su misericordia hacia ella y le concediera la vida a su hijo. Pero yo veo también que en esta mujer había fe, ¿verdad? Porque ella también buscó al profeta y sabía que podía Dios intervenir a través de la oración. Era una intervención urgente, necesaria y con mucho dolor, ¿verdad? Mateo, lo bueno es que Eliseo conocía lo que dice Mateo 6:6, que dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Él estaba determinado a que Dios respondiera. Él estaba frente al cadáver. No lo podía ignorar. Acuérdese que estaba en su cama y él estaba en su cuarto. Dice que se había encerrado ahí. No lo podía ignorar, lo estaba mirando. No podía acostarse porque el cadáver estaba en su cama. No podía irse a dormir. No había otra cama ahí. Él tenía que velar y orar. Y a veces es la posición que nosotros debemos de tomar. Si queremos ver la vida de alguien transformada, especialmente si es alguien cercano a nosotros que amamos, debemos de tomar esta posición. Si Señor, yo no voy a descansar de interceder por él o por ella hasta que yo vea que la vida tuya ha sido transmitida a esa persona. Y en Primera de Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El siguiente punto, debemos transmitir vida a través de la oración. Dice que en Segunda de Reyes 4:34, la parte, la primera parte nada más, dice, después subió y se tendió sobre el niño. Aquí Eliseo, en un acto de fe, unió su cuerpo con el cuerpo del niño para que el cuerpo del niño entrara en calor. Como muchos años después, el Señor llevó al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos y le preguntó, esto está en Ezequiel 37 del 3 al 4, y le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Y a veces nosotros tenemos que tomar esa misma posición. En el tiempo en que estamos viviendo, nos encontramos con una mortandad, muchos huesos secos por todos lados, ¿verdad? Espiritualmente, en nuestra nación, tal vez hasta en nuestra casa, nuestra familia, nuestros vecinos, para no ir muy lejos. Si usted dice la nación, habla de gente que está hasta allá en Washington, ¿no? No, hablamos de nuestros vecinos, de los que están a nuestro alrededor, de nuestra ciudad, de los compañeros de escuela de nuestros hijos. Andan
en esa misma situación. Dios quiere que nos apropiemos de esa necesidad espiritual que hay en nuestra ciudad y levantemos una nube de oración que sea a favor de la ciudad, a favor de las familias que nosotros que queremos que el Señor cambie sus vidas. Que nos extendamos y que pongamos nuestra visión con la visión de ellos, nuestros labios con los labios de ellos, nuestras manos para que darles no solo el calor, sino que su visión sea transformada, que sus labios hablen diferente, que sus oídos oigan cosas diferentes, que sus manos hagan cosas diferentes. Lo que hizo Eliseo es lo que nosotros debemos de hacer para transmitir vida a los que están alejados del Señor. Segunda de Timoteo dice, segunda de Timoteo 4, 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, a tiempo es cuando todavía las cosas no han pasado a más. Y fuera de tiempo cuando ya están, que ya no pueden más, ¿verdad? hay situaciones así. El siguiente punto, principios fundamentales para el ganador de almas. Primero, contacto personal. En este caso fue bien importante que Eliseo pusiera su cuerpo sobre el cuerpo del niño. De esa manera, dice, el cuerpo del niño entró en calor. Y esto, cuando usted hace contacto con las personas que usted invita, usted puede darse cuenta de los argumentos que hay en sus vidas y usted puede empezar a orar sobre esos argumentos para que sean derribados. La visualización. La gente que no conoce al Señor no tiene visión. Tal vez usted dirá, no, pero tienen visión, mira, se hacen metas y todo. Sí, tal vez tendrán visión para lo material, para lo financiero, para los negocios, pero en lo espiritual no tienen visión. Están ciegos espiritualmente y nosotros podemos ayudarles a que ellos tengan la visión. Pureza de labios. El profeta purificó sus labios y por eso al unirlos con los del niño, no solo fue cancelado toda palabra incorrecta, sino colocó un nuevo lenguaje, un lenguaje de alabanza, un lenguaje que quitaba toda espíritu de muerte. Lo vemos también cuando Pedro negó a Jesús. ¿Se acuerda lo que la gente le decía? Tú hablas como ellos. Entonces, la gente nos conoce a veces también por nuestra manera de hablar, pero si nosotros hablamos igual que ellos, no va a haber diferencia, ¿verdad? Y unción. La unción es como una llama o más bien como una antorcha encendida que nos dieron como cuando impusieron las manos sobre nosotros. No la tenemos que dejar apagar. Aunque Giesi llevó el báculo y lo puso sobre el niño, él no tenía la misma fe, no tenía la misma unción que el profeta. Y eso hizo la diferencia. La siguiente, perseverar en oración. En Segunda de Reyes 4:35 dice, volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte. O sea, estaba caminando de un lado para otro, ¿verdad? Aunque el cuerpo estaba entrando en calor, todavía no había vida. Y aquí es cuando empieza la lucha intensa. Después de que Jesús maldijo la higuera, esta se secó y dijo a sus discípulos, en Marcos 11, de 22 al 23, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Un crecimiento, un nuevo acercamiento. Voy más rápido porque ya se me está acabando el tiempo. En el verso 35, la parte B, dice que después subió, después de andar paseándose por la casa, subió y se tendió sobre el niño nuevamente. Y
aquí nosotros podemos ver que él volvió a intentarlo hacer. Nosotros no tenemos que hacerlo solo una vez. Hay veces que a la primera nos van a decir que no, pero tal vez la segunda vez o la tercera vez o cuando oremos más intensamente, el milagro va a suceder. Como después en la 4:35, la última parte dice, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Como sabemos, el número 7 es el número de la perfección, ¿verdad? Al estornudar 7 veces era como una señal diciendo que el espíritu de muerte había salido del niño y Dios restauró la vida de este niño. Sabemos que la obra de Dios es perfecta y que Él es el que nos ayuda, nos da vida y vida en abundancia. Y Dios está todavía interesado en dar vida. Él está interesado en transmitir vida a las personas y para que tengan visión y puedan seguir engrandeciendo el reino de Dios. ¿Se acuerdan de las huellas que vimos al principio? ¿Qué huellas estamos dejando nosotros? ¿Qué huellas quieres dejar tú? En tu familia, en tu ministerio, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Como el enojón, como el gritón o como alguien que oraba intensamente? ¿Con la unción de Eliseo o con la indiferencia de Giesi? Yo creo que todos queremos tener la unción de Eliseo, ¿verdad? Debemos ponernos en la brecha a favor de otros, o sea, interceder por otros para que conozcan la verdad de Dios y que Dios pueda extender su misericordia hacia cada uno de ellos. Les invito para que cierren sus ojos y le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a tener compasión por las personas, a proveer ese fruto del Espíritu cuando intercedemos por las personas que no conocen del Señor, sea su familiar, sea su amigo, sea un vecino, sea quien sea, usted va a interceder de la misma manera. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia y te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy tú nos vienes a recordar que tú estás todavía en el negocio de transmitir vida y nos quieres dar vida y vida en abundancia. Y tú quieres usar a cada uno de nosotros, Señor, para ser transmisores de vida. Hoy, Espíritu Santo, estamos en tu presencia. Te pido por cada uno de mis hermanos para que nosotros juntos podamos levantar tu obra y llenar tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.